Bien, entonces la primera norma para poder redondear los números dice que nosotros tenemos que tomar una referencia en el número 5. El número 5 es la referencia que nosotros utilizamos para poder redondear. Y me dice la primera norma. Si la cifra a eliminar es mayor que 5, entonces se elimina la cifra y la cifra anterior aumenta en una unidad. Eso es lo que me dice aquí. Y si se dan cuenta, entonces estamos tomando como referencia al número 5. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un 45.370, aquí 347, está bien. Y yo quiero eliminar la última cifra. Entonces aquí puedo ver que esta cifra es mayor que 5. Entonces dice que si yo quiero eliminar la cifra, como es mayor que 5, se elimina la cifra, pero la cifra anterior aumenta en una unidad. Eso significa que mi resultado tendría que quedar de la siguiente manera, como 45.35. Ya no quedaría como 34, sino quedaría como 35. ¿Por qué? Porque la norma me dice que si la cifra que yo quiero eliminar es mayor que 5, entonces se elimina la cifra y la cifra anterior aumenta en una unidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber para esta primera norma. La segunda norma dice, si la cifra a eliminar es menor que 5, entonces se elimina la cifra y la cifra anterior no sufre ningún cambio. Eso es, si la cifra que yo quiero eliminar es menor que 5. Entonces, para este caso, nosotros podemos ver que nuevamente la referencia es el 5. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un número aquí, 24 punto, por ejemplo, tengo un 24.32. Y resulta que la cifra que yo quiero eliminar es este 2 que está aquí. Entonces, como este 2 que está acá es menor que 5, exactamente como lo muestra aquí, se dice que se elimina la cifra y la cifra anterior no sufre ningún cambio. Entonces, el resultado para este caso sería 34.3. ¿Por qué? Porque la cifra que yo eliminé era menor que 5. Entonces, para estos dos casos, nosotros podemos observar que la referencia es exactamente el número 5. Pero nosotros ya vimos los primeros dos casos. Y en estos dos casos solo me hablan a mí cuando el número es mayor que 5 o cuando el número es menor que 5. Pero ¿qué pasaría si la cifra que yo quiero eliminar es exactamente 5? Entonces, por eso existe una tercera norma. Y dice lo siguiente. Si la cifra a eliminar es exactamente 5, entonces dice lo siguiente. Dice, se debe observar la cifra anterior. Si es número impar, entonces, ¿qué sucede si es número impar? Dice, la cifra anterior debe aumentar en una unidad. Esto es lo que me dice. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo llego a tener aquí un número, por ejemplo, tengo un 76.245. Perdón, 275. Lo voy a poner en 75 para que podamos ver el ejemplo. Observen, la cifra que yo quiero eliminar, por ejemplo, si es la última, es exactamente 5. Entonces dice, si es exactamente 5, yo debo observar la cifra anterior. Si la cifra anterior es número impar, como en este caso el 7 es un número impar, dice que se elimina esta cifra y la cifra anterior aumenta en una unidad. Eso significa que mi resultado sería 76.28. ¿Por qué? Porque la cifra anterior es impar y dice que debe aumentar en una unidad. Pero ahora continuemos con la lectura.
La lectura me dice, si es número par, entonces la cifra anterior no sufre cambio alguno. Dice que no sufre cambio alguno si la cifra anterior es número par. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a poner un ejemplo. Veamos acá. ¿Qué pasaría si yo tuviese el número, por ejemplo acá, 34. Vamos a poner aquí un 65. Entonces, observemos. Si la cifra que yo quiero eliminar es la última, puedo ver que esta cifra es exactamente 5. Entonces, si es exactamente 5, yo tengo que verificar la cifra anterior. Y puedo ver que esta cifra anterior es un número par. Y dice que si es un número par, se elimina la última cifra y la cifra anterior no sufre ningún cambio. Eso significa que mi resultado tendría que quedar exactamente en 34.6. Y esas son las normas que nosotros tenemos que seguir para poder redondear números. Como dije anteriormente, pues nosotros ya habíamos hablado sobre este redondeo y por esa razón, pues también hacemos nosotros algunos ejemplos. Entonces, veamos acá. Veamos este ejemplo. Me dice lo siguiente. Voy a ampliar aquí y me dice redondear a centésimos. Quiero redondear a centésimos. Yo sé que si están hablando de centésimos, yo sé que el primer decimal es el decimal de las décimas y sé que el segundo decimal es el decimal de las centésimas. Eso significa que si yo quiero redondear a la centésima, yo necesito eliminar el último decimal. ¿Por qué? Porque solo quiero 2. Entonces, el decimal que yo quiero eliminar es un 3. Y ese 3, yo puedo ver claramente que el 3 es menor que 5. Y cuando el número es menor que 5, dice que se elimina la cifra y la cifra anterior queda exactamente igual. Eso significa que el resultado sería 45.12. Así quedaría el resultado. Entonces, es lo que nosotros tenemos que recordar para esta parte. Que nosotros debemos recordar y tenemos que tener presente las 3 normas. Cuando el valor es menor que 5, cuando el valor es mayor que 5 y cuando termina exactamente en 5. Entonces, vamos a la siguiente parte. En el siguiente ejemplo, me dice aquí, redondear a décimas. Si me piden redondear a décimas, yo sé que el primer decimal después del punto es el decimal de las décimas. Eso significa que yo tengo que dejar este número solo con un decimal y yo tendría que eliminar este último decimal. Entonces, como este número es un 7 y 7 es mayor que 5, entonces dice que se elimina la cifra, pero la cifra anterior se debe aumentar en una unidad. O sea que este 1 va a pasar a ser 2. Entonces, el resultado final yo tendría que expresarlo como 45.2. ¿Ya? Redondeado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Un poco, profe. Bueno. Más o menos. Tiene que leer despacio para que usted vaya comprendiendo, porque esta parte es bastante clara. Tal vez lo único que le está confundiendo a usted es la posición de los números, porque usted tiene que recordar exactamente cuál es la posición que ocupa cada uno de estos números. Entonces, luego usted va a leer detenidamente su guía y va a poder ver otra vez este video. Eso es lo que yo le recomiendo. Yo voy a seguir explicando y porque aquí tenemos más ejemplos, pero cuando usted termine de leer su guía,
vuelve a ver el video de la clase y con eso va a seguir comprendiendo mejor. Entonces, veamos acá. El siguiente ejemplo dice redondear a milésimas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que observar cuáles son las posiciones que tiene mi número. Después del punto decimal, el primer decimal que está acá es el decimal de las décimas. El segundo decimal es el decimal de las centésimas. Y el tercer decimal es el decimal de las milésimas. Y si a mí me están diciendo que tengo que redondear a milésimas, eso significa que yo tengo que dejar 3 decimales. Y puedo ver que aquí hay 4 decimales. Entonces, el último decimal es el que yo tengo que eliminar. Ahora, observando el último decimal, puedo ver que ese número que yo quiero eliminar es exactamente 5. Entonces, se dice que cuando el número es exactamente 5, yo tengo que verificar la cifra anterior. Como en este caso, mi cifra anterior es un número impar, entonces dice que la cifra anterior sí debe aumentar en una unidad. Entonces, elimino la última unidad y la cifra anterior, como es impar, aumenta en una unidad. Eso significa que mi resultado final yo tendría que decir que es 45.174. ¿Por qué? Porque el último decimal, el de las centésimas, que era un 3, ahora se vio afectado y aumentó en una unidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo mejor esta parte? Más o menos. Bueno, dígame por qué más o menos. ¿Qué es lo que no comprende de esta parte? Es el número que no entiendo, profe. Ahí me estoy quedando, profe. Bueno, como le dije, lo que yo necesito que usted haga es que descargue su guía y que se acuerde de la posición que ocupa cada número. Y después, usted tiene que tener a la mano estas 3 reglas que están aquí, que son las que me dicen cómo debo eliminar el número. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al otro ejemplo. Ese es el último ejemplo que aparece. Sí, aquí hay un último ejemplo. Vamos a ver. Veamos aquí. Dice que este número también lo tengo que redondear a milésima. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Miremos todas las posiciones. Esta posición, esta otra posición, se encuentran antes del punto decimal. Entonces, del punto decimal hacia la izquierda, yo aquí tengo una posición de las unidades. Luego, esta es la posición de las decenas. El segundo, esa es la posición de las decenas. Y aquí borré las unidades, voy a ponerlo. Unidades. Y luego estas son decenas. Pero después del punto decimal, entonces ya tienen otros nombres. Porque ese número es el de las décimas. El siguiente número es el de la centésima. El otro es el de la milésima. Y el último, este se conoce como el de la millonésima. ¿Sí? Entonces, como les digo, tenemos que recordar todos los nombres. Si a mí me dicen que que tengo que redondear hasta la milésima, significa que yo tengo que conservar la décima, la centésima y la milésima. Pero el último decimal ya no me interesa, porque yo solo quiero hasta la milésima. Entonces, tengo que ver cómo es este último decimal. Y de acuerdo a la norma, yo
voy a eliminar ese decimal. Si me doy cuenta, el decimal que quiero eliminar es exactamente un 5. Pero antes de ese 5 hay un número par. Entonces, vamos a la norma. Vayamos a ver qué dice la norma. Regreso y dice, aquí, veamos. Dice, si la cifra a eliminar es exactamente 5, que es el caso que nosotros tenemos. Entonces dice, ¿qué debe hacer? Dice, se debe observar la cifra anterior. Dice, si es número impar, entonces, ¿qué debemos hacer? Dice que la cifra anterior debe aumentar en una unidad, si es un número par. Pero, veamos aquí, dice, si es número par, entonces la cifra anterior no sufre cambio alguno. No sufre ningún cambio, se queda exactamente igual. ¿Qué significa eso? Yo me voy a ir para abajo, donde tenía mi número, y voy a decir lo siguiente. Yo quiero eliminar este 5, pero la cifra anterior es número par. La norma me dice que si termina exactamente en 5, yo debo eliminar este número y como la cifra anterior es número par, entonces el número no sufre ningún cambio. Entonces mi resultado final sería 45.176. Y con eso yo ya tengo redondeado mi número hasta la milésima, que era lo que me estaban pidiendo. 3 decimales, porque el tercer decimal es el decimal de la milésima. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Y Rolando? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, como les digo, tenemos que leer las instrucciones y tenemos que identificar qué es lo que me están pidiendo. Entonces ahora pues viene una actividad, esa es la actividad número 2, y aquí dice, efectúe los redondeos respectivos según las indicaciones dadas. Entonces, vean, aquí me está diciendo que debo redondear a unidades, ¿sí? Debo redondear a las unidades. Aquí debo redondear a las décimas, aquí debo redondear a las centésimas. Entonces, como dije, tengo que conocer todas las posiciones para poder redondear. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora nosotros vamos a empezar a ver un pequeño concepto y este concepto se conoce como sumatorias. Vamos a ver el tiempo. Ya son las 11:28. Ya nos quedan 10 minutos.